Bueno, me va a tocar presentar a mí. Bueno, esta va a ser la última charla del coloquio del Departamento de Matemática de la Facultad. Bueno, la idea era que cuente alguien local, y bueno, iba a ser Liliana Forzani. Bueno, muchos la conocen, para quienes la conocen poco o nada, voy a primero leer la parte que ella puso como parte de su bio, que dice que finalizó sus estudios de licenciatura en matemática aplicada en el 88, posteriormente trabajó en docencia e investigación en análisis armónico gaussiano y ecuaciones de Monge-Ampère, hasta que el azar en el 2001 la llevó a estudiar estadística, área de la cual se dedica actualmente en su trabajo de divulgación, docencia e investigación. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de agregar algunas cosas. En realidad, Lili se doctoró en cosas armónicas y después se volvió a doctorar en cosas relacionadas a estadística. Y además quiero decir algo que un poco para que la conozcan más quienes la conocen menos, que para nosotros es también un importante punto inicial, ¿sí? Tira algo, nosotros tenemos que desarrollar ese algoritmo y que en general las cosas convergen gracias a que ella también pensó en ese algoritmo qué parte tenía que desarrollar cada uno. O sea, con esto lo que quiero decir es que muchas de las cosas que se generan en el departamento, más allá de su trabajo específico como matemática, muchas de las cosas lindas que se hicieron en el departamento en el último tiempo tienen mucho que ver con ella, o todo que ver con ella, o al menos en un entorno de ella. Y otra cosa que quiero decir es que Liliana es, para los que estamos más o menos cerca, es nuestra gran entusiasmadora. No sé si existe la palabra, pero eso es lo que transmite. Así que, digamos, qué mejor tener cerca o en un grupo un buen punto inicial, que es lo que sabemos que muchas veces nos lleva a buenos resultados, converja y encima que lo hagamos con entusiasmo, ¿no? Así que bueno, un poco eso es Lili también para nosotros, que es muy importante en el grupo. Bueno, y hoy nos va a hablar de PLS, Big Data para quimiometría, que en realidad pinchamos con esto porque salió en la portada de una revista del Journal of de PLS están usados en quimiometría. Bueno, podemos hablar. Bueno, muchísimas gracias. Vos fuiste mucho más benevolente. A mí en algunas cosas de la gestión me dicen que soy San Cayetano, que siempre estoy dándole trabajo a todo el mundo. Lo tuyo fue mucho más lindo. Bueno, esta charla la verdad que ya me agarraron un poco cansada, pero bueno, tenía un poco preparado las cosas de otras charlas que di. Siempre tengo la sensación que las charlas de divulgación, que son mi tema, me hago entender más que las charlas de mi tema. Voy a insistir de nuevo, voy a contar un poco algunas cosas que conté menos y otras cosas que estamos pensando ahora. A mí este tema me entusiasma mucho. Hay una parte que no voy a contar de la historia que me entusiasma más, pero bueno, no tenía tiempo de contarlo de nuevo. Y esto es una cosa que yo hice básicamente con Dennis Cook, pero ahora está trabajando Jero y Miguel en algunas cosas que voy a contar un poco a lo último. Lo que quiero contar un poco es... esto es más o menos lo que voy a decir, que voy a contar un poco como siempre. Voy a empezar. Felipe So trabajó mucho tiempo, y no sé si sigue trabajando, en cosas de espacios, bueno, generales, pero él empezaba todas las charlas, sea FNLP, no importa qué charla, y acá yo siempre empiezo la charla mostrando una regresión lineal.
sigo con esa costumbre de regresión lineal, después me paso a otra cosa. Voy a contar un poco, o sea, primero regresión es, ¿qué es regresión? Regresión es, yo tengo un conjunto de datos, voy a contar un poco después eso, pero la idea es, mi contexto es regresión, y el contexto va a ser regresión en alta dimensión, que, bueno, voy a contar un poco más, pero es cuando el tamaño de las muestras, que son los individuos, es menor que lo que yo sé de los individuos. O sea, yo tengo 15 individuos, es el N, y yo de esos individuos tengo un montón de información. Eso que parece buenísimo de tener mucha información de cada gente, en realidad la estadística la hizo como mover, porque en la estadística siempre se tenía poca información de los individuos, muchos individuos, y se quería decir algo de eso. Tenemos todo ahora, alta dimensión y Big Data, distinta gente llama distintas cosas. Acá voy a llamar a eso, a tener pocos individuos y saber muchas cosas de los pocos individuos. Voy a contar un poco la historia, los resultados asintóticos que hemos hecho, y después al final un poco de no linealidad, que lo de no linealidad es, y voy a hacer un poco de propaganda ahora, es porque estamos escribiendo con Dennis Cook un libro, y uno de los capítulos es sobre no linealidad, y bueno, y por eso es que la última parte va a ser sobre eso. Entonces voy a contar regresión lineal simple, que siempre empiezo la clase, como el FNLP de Felipe. Yo tengo una variable que es, no puedo escribir, empecé mal. Ah, sí, está en blanco, perdón. Tengo una variable que es la i, y que es una variable que es difícil de obtener. Pero sí tengo una variable x que es fácil de obtener. Cuando yo dije dimensión grande, quiere decir que en lugar de una x voy a tener muchas x. Pero la idea es, estas x son gratis casi, y la y es muy cara. Y yo quiero de alguna manera, tengo un conjunto que se llama de entrenamiento, donde sé la x y la y, y a partir de eso yo quiero lograr tener un modelo, cosa que si tengo una nueva x, yo pueda decir cuánto puede ser posible que valga la y. En este caso, el n, que es la cantidad de individuos, son todos estos puntitos. Piensen que ahora no voy a tener esto, voy a tener algunos puntitos, puede ser esto, pero en lugar de una x voy a tener muchas x. En este caso, que es el modelo lineal, es, bueno, hago un gráfico cuando tengo una sola x, bárbaro, x en función de y, digo, bueno, parece que el modelo lineal funciona, lo ajusto y más o menos está. Después hay que hacer más cosas, pero más o menos ya está casi mucha parte de la historia. Pero, ¿cómo estimamos ese beta? La idea es la siguiente. Yo quiero contar un poco del modelo, porque esto es para después poner, yo tengo que mi modelo es igual a, y ahora ya lo voy a poner a este modelo, lo voy a poner como dimensión, ya que tengo muchas variables. Entonces, si tengo muchas variables, en lugar de ser beta x más error, mi modelo va a ser, esto ahora está en RP, y entonces esto va a ser un vectorcito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Este es mi modelo, pero después, este es mi modelo, y entonces hay una cosa que les tengo que enseñar, porque después vamos a ir y construir sobre eso, es quién es el beta. Este es mi modelo, esto es una variable aleatoria, esta es otra. Entonces lo que uno hace es, bueno, primero lo voy a escribir al revés, gracias a que esto es todo número, yo puedo poner beta respuesta x más error. Entonces lo que hago, esto es un número, multiplico por x, que es un vector, esto es p por 1, multiplico esto por x, y ahora le tomo esperanza. Esto acá es siempre el error, que tiene esperanza 0, cuando le tomo la esperanza desaparece, y me queda que la esperanza de x por y, esto es un vector, que lo voy a llamar sigma xy, es lo mismo que esta esperanza, como esto es una constante sale afuera, la esperanza de x por x traspuesta. Y esto los estadísticos lo llamamos, excepto que no está centrado, la varianza de x. Qué bien, esto es un vector, esta es una matriz, si es invertible, que siempre lo es, beta es sigma a la menos 1, sigma xy. Muy bien, ese es el beta. Entonces, ¿qué hago? Esto es el beta. Entonces, ¿qué hago? Ahora tengo datos. Eso es una cuestión poblacional, que aparte de los estadísticos nos encanta más matemático, tener algo poblacional donde nos estamos, donde de ahí podemos partir. Entonces
Entonces la idea es, ahora tenemos datos, ¿qué significa? Que yo tengo un numerito que es de una persona y yo digo, esto va a ser un modelo lineal a partir de los numeritos que yo sé de esa misma persona. O sea, tengo una persona y tengo todos sus datos de X y yo digo, mi modelo para, después cuando yo tengo una nueva persona que conozco el X, voy a adivinar su Y de esta manera. Entonces, de alguna manera, con los datos que yo tengo, que son los de entrenamiento, a mí me gustaría decir quién es el beta, estimarlo, de tal manera que para un nuevo valor de X yo hago la sustitución y este me va a ser mi adivinación del Y. ¿Cómo hace ese beta sombrero? Ese beta sombrero se hace de la siguiente manera. Se pone sombrero, lo que se llama plugin en estadística, a todo. ¿Quién sería el plugin acá? El sigma XY, fíjense que es esta esperanza. Como yo tengo muchos, se le pone un promedio. Siempre los promedios son los que ayudan en estadística. Y lo mismo la sigma sombrero, se pone un promedio de estos, que sería mi vector de P por 1, mi vector traspuesto. Entonces yo digo, bárbaro, yo ahora tengo un conjunto de datos n, hago esta cuenta y mi beta sombrero es este acá. Y esto por año, esto funciona espectacular, pero ¿cuál es el problema que empezamos a tener? El problema que tenemos, entonces el beta sombrero, dijimos, es la sigma sombrero de menos 1 por el sigma XY. Pero acá tenemos una sigma sombrero, o sea, sigma es 1 sobre n, suma desde igual a 1n de XY por XY traspuesta. Esto es una cosa, una matriz de P por P. ¿Qué pasa? Uno sabe, se hace un curso de álgebra, y bueno, y esto en estadística es igual. Esto acá, ¿qué rango tiene? Fíjense que le estoy tomando la inversa. Si le quiero tomar la inversa, una matriz de P por P, tiene que tener inversa, o sea, que esta matriz tiene que tener rango P. Pero si uno mira acá, el rango de esta matriz, fíjense que estas son todas matrices de rango 1 de P por P. Y sumo n de ellas. Bueno, esto es un resultado estadístico, pero esto es definida positiva, o sea que es invertible, y es un sí solo si con probabilidad 1, si el P es menor que el n. Entonces estamos en un problema. Si yo tengo pocos tipos y mucha información, ya no puedo hacer esto que ha movido la estadística durante años. ¿Por qué? Porque no existe la inversa. Bueno, pero esto también es solución si uno pone así, esto por si hay algún alumno mío de la materia, si yo pongo todos mis datos acá y acá mi matriz de todos los datos de los tipitos, este beta también es solución de, esta la voy a poner doble I, doble X, es solución, esta es de n por 1, esta es de n por p, de esto, de mínimos cuadrados. ¿Qué pasa? La solución de mínimos cuadrados, cuando la sigma es invertible, es esta acá, y es única. Si no, esto siempre tiene solución, minimizar esto. Esto lo sabemos, siempre tiene solución, pero ya las soluciones son la inversa generalizada de Penrose, etc. ¿Y qué le pasa? Cuando P es mayor que N, ¿uno qué quiere el beta sombrero? Fíjense que el beta sombrero tiene que ser una buena imitación, el beta sombrero tiene que ser una buena imitación del beta. ¿Qué pasa? Si N es menor que P, este beta sombrero no tiene nada que ver con el beta. Entonces estamos en problema. Y es así que en el contexto de quimimetría, esa es la situación. La situación es algo así. Yo tengo, quiero mostrar un dibujito, yo creo que lo tenía antes. En quimimetría en general tengo lo siguiente. ¿Quiénes son las IES? El contexto es este. Yo tengo un I sub 1, el I puede ser, por ejemplo, porcentaje de gordura en una carne. Yo tengo de esa carne un porcentaje de gordura, lo pongo en un instrumento, esto es, bueno, no me sale la palabra, y me saca, para ese porcentaje, me saca ese instrumento una curva. En realidad no me saca una curva, me saca muchos puntitos. Entonces, fíjense, en este contexto yo tengo, para cada uno de estos valores, el ejemplo que yo les voy a mostrar, tengo 60 valores, tengo para cada uno de ellos una curva entera. Una curva entera, en realidad tengo una discretización que, por ejemplo, son 400 valores. Entonces estoy en un problema grave, que el P es menor que N, y
por años, para muchas cosas, excepto cuando no sea lineal, si mi modelo es este, no tengo forma de calcular el beta sombrero. Bueno, o tengo forma, hay muchas soluciones, pero el beta sombrero no tiene nada que ver con el beta. Es muy inestable, tengo infinitas soluciones. Este es el ejemplo, entonces, donde yo les decía, y yo de nuevo, para no perdernos el foco, las curvas son muy fáciles de obtener. Los I sub I, que sería el porcentaje, por ejemplo, de grasa, eso no es fácil de obtener, y entonces si yo tengo un modelo, la próxima vez tengo un pedazo de carne, o sea, no sé, lo pongo en ese aparato, me mide la curva y yo quisiera saber, estimar quién es el I sub I. Muy bien, que es el objetivo. Y el P es mucho mayor que N. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y acá esto me gusta, porque los estadísticos ya hace mucho que tienen una solución a este problema. Yo tengo el problema de minimizar esto, como le decía, y bueno, como le enseñamos nosotros a nuestros alumnos de álgebra lineal, esto en realidad, minimizar este problema tiene solución, pero yo los traté de convencer de que las soluciones que obtengo no son buenas. Pero se dieron cuenta que si yo a esto le agrego lo que llaman una penalidad, y acá le pongo una norma, vamos a poner una norma Q que sea entre 1 y 2. Si no, no es una norma, pero se podría poner, en realidad en general le ponen la norma 1 acá. Si yo tengo este problema tiene la maravillosa cuestión de que tiene una sola solución beta. Pero además de tener una sola solución beta, que ya entonces estoy más tranquila, este beta que se genera con la norma 1, minimizando esto, por supuesto para distintos lambda tengo distintos beta, y si lambda es 0 ya sabemos cómo es, y si lambda es mayor que 0, lo que me hace que este beta tenga algunas o muchas de las componentes 0. ¿Estamos? Esto es lo que me genera esto que se llama minimizar con penalización, pero ojo, si pongo penalización 2 no me hace 0, por cualquier otra penalización con norma menor que 2 me hace 0. ¿Esto qué me dice? Ah, perfecto, si el beta tiene algunos ceros, cuando yo hago traspuesta por la X, yo hago esto es una combinación lineal, sabemos beta 1 X1 más beta PXP. Si alguna de estas es 0, por ejemplo esta, si beta 1 es 0, quiere decir que esta variable no aporta. O sea, cuando yo tengo beta 1 X1 más beta PXP más error, si alguno es 0, esa variable desaparece. Entonces estoy diciendo que, fíjense, estoy diciendo que la situación es que yo tengo una curva para cada I, ¿no? Yo tenía una I, tenía una curva. Y estoy diciendo que de esta curva hay algunos puntos son importantes y otros no. Pero eso suena raro, y eso Wall, que ya lo vamos a hablar enseguida, decía, cuando yo tengo muchos predictores tengo esa tentación. ¿Por qué tengo esa tentación? Porque no hay mucho que pueda hacer en el sentido de que no me funcionan los algoritmos que tengo. Entonces, hay tentación, esto es textual de él, bueno, traducido, de reducir el número de variables. Y dice, esta reducción de variables a menudo elimina información y hace que la interpretación sea engañosa y aumenta el riesgo de modelos falsos. Pero además, es muy raro pensar que yo tengo una curva y que solo algunos puntos son importantes. Si ustedes me van a decir, pero si la curva es así, sí, a lo mejor solo este punto es importante, sí. Pero es raro pensar que a lo mejor este punto es importante y este no, que está muy cerca uno del otro. Entonces, él ya decía que eso era raro. Entonces, él inventa un método para estimar beta. Y estos son los algoritmos. Podemos hablar otra charla. Estos algoritmos, después gracias a la ayuda de Pedro, me di cuenta en realidad que estos algoritmos en realidad tienen gradiente conjugado. Solo que en el medio hacen alguna otra cosa más, pero es gradiente conjugado. Pero bueno, no vamos a hablar de esos algoritmos. Lo que tienen estos algoritmos, que bueno, no se ve mucho a propósito, que la idea es la siguiente: se construye lo que hace Wall en estas cosas, y estos algoritmos están escritos, yo veo que no se pasan las transparencias, ¿no? Estos algoritmos están escritos re lindos, no saben lo que son los algoritmos en general, son algoritmos que son una lista de cosas y haga esto, después esto, después esto, después esto,
y yo me pasé en un momento como 6 meses con algoritmo de esto, donde yo los transliteraba a mi anotación matemática, digamos, porque si no, no los entendía. Estos algoritmos lo que hacen más o menos es construir una base, vamos a poner B1, BD, de dimensión D, y lo que escriben después de lo que va haciendo el algoritmo, una vez que tiene una base, que la vamos a llamar W, ya les voy a decir más de eso, el beta lo escribe como combinación de esta base. Bueno, este algoritmo, y después ¿qué hacían? Bueno, mi modelo es I beta, ese hombre, eso que lo voy a llamar PLS, X más epsilon, viene un nuevo X, lo pongo acá, funciona. Funcionaba maravilloso y funciona maravilloso esto. Es más, estas son unas curvas, o sea, fíjense, estos son los X, ¿no? Las discretizaciones, el I lo tengo afuera, yo le hago PLS y ahora tengo esta combinación, voy a hacer esto, en lugar de hacer este dibujo, voy a hacer un dibujo donde me dibujo mis I de entrenamiento y acá voy a hacer el beta que obtuve por estos X, que son las discretizaciones de esta curva. Y me da esto. Y esto no es una cosa que yo les elegí justo el modelo. Hay un montón de modelos que pasa esto, donde yo hago esta composición lineal, este es un beta sombrero, y es perfectamente lineal, maravilloso. Muy bien. La pregunta es, somos estadísticos, yo soy estadística, ¿a dónde va este algoritmo? Y eso no estuvo muy claro por mucho tiempo hasta que apareció, y la comunidad quimimétrica, esto funcionaba y está bien, y no, en general no hablan de modelos PLS, no saben cómo me cuesta leer los trabajos, funcionaba bárbaro, siempre funciona si el D, esa base que busca es menor que el mínimo entre N y P, pero no había teoría, y una cosa que es cierta es que la comunidad estadística no prestó mucha atención. Y yo le voy a decir por qué, me parece a mí, es que los algoritmos nos asustan un montón. Yo les digo que después de haber trabajado bastante en esto, me he puesto con los algoritmos a traducirlo, y no es fácil, digo, es una cosa que cuesta. Pero Helan, que es un tipo que trabajaba con químicos cerca, descubre la siguiente cuestión. En realidad, el beta sombrero PLS es esto. O sea, todo ese algoritmo que yo les dije, en realidad se pueden poner como tiene una, ¿cómo se dice esto? Una fórmula exacta. Presten atención quién es. Fíjense, esto por supuesto es de dimensión P, esto es de P por D, ya les digo quién es. Esta es una inversa, pero de D por D, no es más de P por P. El D es esa base que va a ser siempre mucho menor que P. Y acá hago esto. O sea, fíjense que la solución OLS es sigma a la menos 1, sigma sombrerito, y acá en lugar del sigma sombrerito, del sigma sombrerito, lo que hago es hacer toda como como un pedacito de la inversa, digamos, que es invertible. Miren quién es este. Acá pone el vector de la covarianza de X con Y. Esta es una diferencia para los que usan componentes principales, que uno no usa nunca la respuesta Y. Esto es un vector de P por 1, esto es un vector PP por 1. Lo pongo todo acá y ese me construyo beta como combinación lineal de esto. Eso era el algoritmo de Wolf. Helan lo que hace es transcribir el algoritmo a una cosa. Esta es la solución. Por supuesto, una vez que yo tengo esa solución, yo le digo, bueno, fíjense, voy a escribir la parte poblacional de esto porque lo sé hacer. Entonces, gracias a todos los años de los estadísticos que hicieron cuenta, si el P fijo y el N converge, el N, la cantidad de individuos que tengo, el beta sombrero que tengo ya se va a ir al beta. ¿Qué significa que se va? Cuando N tiende a infinito, esta es la teoría que uno hace en estadística, cuando N tiende a infinito, el beta sombrero se va al beta. Entonces estoy tranquilo. ¿Por qué estoy tranquila? Porque si el modelo es cierto, es beta transpuesta de X más error, si con los datos el beta sombrero se va al beta, yo me voy a sentir tranquila de usarlo para nuevos datos. ¿Estamos? Muy bien. Eso sale casi trivial, gracias a toda la antigüedad de las cosas estadísticas. Pero eso pasa, fíjense, P fijo, N teniendo infinito, que fue el paradigma por muchos años, hasta no hace mucho, en estadística. Pero
en este ejemplo que nosotros estuve poniendo y en quimimetría en general, el P es mayor que N. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que el N tiene infinito y el P tiene fijo, no? Fíjense que este beta sombrero se puede calcular, si el D es menor que el mínimo entre N y P, esto se puede calcular porque el rango de esta matriz es con probabilidad 1 es D, así que se puede invertir y es de D por D. Digo que son los espacios de Krylov porque voy a volver, esto aparece y eso es porque es cierto esto de que el gradiente conjugado, el algoritmo PLS de Wall se basa en el gradiente conjugado. Bueno, pero entonces, esto funcionaba bien en la práctica, se espera que PLS tenga propiedades buenas cuando N y P convergen infinito. Muy bien. Pero aparecieron los estadísticos con mala noticia. En el 2010 sale un trabajo de Chunankele, cambié todos a ese y este no se cambió. Bueno, donde ellos prueban que beta sombrero va a beta, ahora acuérdense que quiero P y N convergiendo infinito. En realidad, como esto, cuando P converge infinito, acuérdense que beta está en RP, no tiene sentido hablar de que beta sombrero va a beta, pero sí es. Acuérdense que lo que a mí me importa es beta transpuesta X, que para los químicos, que ellos lo dicen con mucho énfasis, lo que les interesa es predecir, no como muchas veces nos gustan los estadísticos, saber sobre el beta, o sea, sobre el modelo, que también es importante, pero bueno. Pero además, si P crece, es muy difícil. ¿Qué significa que beta sombrero converja a beta? Ahora, esto lo volví a R. Por más que el P crezca, mi X nuevo crezca, entre comillas, esto puedo hacerlo. Entonces ellos prueban que esto pasa si solo si el P sobre N se va a 0. Bueno, o sea, está, en cierto sentido el P es más chico que el N. Y ellos eso usan para motivar su versión sparse de PLS, que significa hacer PLS, pero haciendo coeficiente 0. Pero, ¿qué pasa? Bueno, y esto plantea un dilema, ¿no? En lo de Chunin-Keles. El primero, hay décadas de experiencia, y esto hay décadas de experiencia de que funciona bien. ¿Y qué pasa? Podría ser que la consistencia de un método quizá no importe. Eso sería terrible para los estadísticos, porque no indica el valor del método en práctica. En realidad, PLS no es bueno, porque inmediatamente cuando probamos la inconsistencia decimos, usan eso y no tiene ninguna base, qué sé yo. O bien, las hipótesis que se usan, Chunen-Keles, que es lo que pasaba, no refleja las aplicaciones de PLS. Entonces, ¿qué pasa? Y además, eso de raleza, ralo le dicen en español, va en contraposición de lo que Wall intuía, que Wall decía esa cuestión, nosotros le pusimos un nombre a esto, Wall decía no hay que tirar variables porque las variables están dando información, todas las variables probablemente den información, entonces en uno de los trabajos nosotros definimos lo que es una regresión abundante. Una regresión abundante, lo voy a decir con pocas palabras, pero ya vamos a ver más adelante con más precisión, es cuando todo lo que yo tengo, o sea, de un individuo, todo tiene algo de información de mi respuesta. Ojo, como a mí me interesa regresión, siempre es importante saber, cuando hablo de información, es información con respecto a qué, a lo que yo quiero predecir. Muy bien, el contexto, lo voy a decir así, más o menos, rápido, es lo siguiente. Esto es, para estudiarla, a mí me interesa Y en función de X, pero como X es el que es grande, y Y en función de X es estudiar una función en R, de RP a R, que sabemos por cálculo 2 que es difícil, la damos vuelta y estudiamos una función de R a RP, que son P funciones de R. Y la cuestión es que el modelo que trabajan ellos, que en equimimetría lo llaman la ley de Beer, es pensar que X dado Y depende de Y. Fíjense, esta matriz teta es una matriz que es de P por D, porque el X estaba en RP, ¿no? Entonces esto es alargado, solamente es como que depende, tiene D como D componentes de Y. Entonces, este es el modelo que usan. O sea que lo que miran es la regresión inversa, X en función de Y, y suponen este modelo. Bueno,
es un modelo que uno supone porque a partir de ahí puede decir algo, ¿no? Y ellos lo que piden, si este modelo es cierto, hay una cosa que es muy interesante. Si estoy en este modelo, en realidad, no solo es cierto que que Y depende de X, solo como de D componentes, que pueden ser, que son combinaciones de las P, pero de D, pero además es cierto que Y dado X se puede probar que Y dado X depende solamente de componente, y si el modelo es lineal de Y en X, el beta es el beta PLS. Se puede probar eso. O sea, este modelo que usan ellos no es raro, porque es un modelo que te lleva a PLS. Pero si uno hace la matriz de covarianza de los X, para los que tienen un poco más de estadística, es la condicional más la otra, me queda de esta forma. O sea, me queda la parte de teta, fíjense que esto de P por D, más la parte de la identidad. Esa es la varianza de X. Y ellos, para probar su no consistencia, piden que estas tetas sean acotadas. Vamos a suponerlo así, que esto es de P por D, es así, supongamos que D es 1, es una matriz, es un producto de matrices así, pero supone que a medida que yo agrego cosas, fíjense, a medida que agrego cosas, esto en realidad en un momento está acotado, no voy agregando información, lo llevo para mi lado. Pero en esto te está diciendo, fíjense que lo que más o menos te está diciendo, acá les voy a mentir un poco, pero es más o menos cierto, es que a medida que yo le agrego variables, pensemos lo siguiente, que acá está Fabricio y me decía el otro día, y eso es cierto, yo tengo todas estas variables, dije todas. Yo voy a usar algunas nada más, entre medio, punteo. Si yo tomo estas variables, me dan la matriz de covarianza, esta yo tengo 5 variables de 5 por 5. Si yo ahora le agrego más puntos en el medio, no sé, 5 más es de 10 por 10. Me voy agrandando la sigma. Si yo le agrego más todavía, me va quedando cada vez más grande. Lo que dicen ellos, que a medida que yo le agrego puntos, esta matriz sigma que se va agrandando, en realidad no va agregando mucha información. Y eso es más o menos creer que los puntos estos, los puntos que voy agregando, no van agregando información sobre él. Yo no digo que agreguen mucha información, digo que no van agregando información. Pero es más aún, después nosotros probamos que en realidad lo que pasa es que lo que están diciendo que los autovalores de esta matriz sigma están acotados, ¿no? Porque estas son matrices que, o sea, esto va a una constante, y si los autovalores de la matriz son acotados, en realidad el modelo es esparso, o sea, el modelo es ralo. O sea, que en realidad para probar la no consistencia y después podés decir, bueno, entonces vamos a inventar el beta PLS esparso, están pidiendo la raleza de la regresión. Bueno, y ahí la cuestión es, vamos a trabajar en el mismo modelo, pero ¿qué pasa si ahora al tita no le pedimos nada? Si al tita no le pedimos eso de que no acumule información, entonces en realidad la velocidad de convergencia es esto. Y ustedes me dicen, pero el P sobre N, el P converge infinito, ¿esto dónde se va? Entonces mirémoslo un poco, o sea, lo que en realidad probamos nosotros es, como siempre, en la predicción. Y esto me dice, fíjense una cosa, si estoy en lo de en el de Chun y Keles, que es que esto esté acotado, es cierto lo que ellos dicen, vale consistencia si el P sobre N se va a 0. Pero si estoy en un lugar donde esto acumula información y acumula lo máximo que se puede acumular, que es P, que es donde se llama realmente abundante la regresión, entonces, fíjense que esto se va a cancelar con esto y vuelvo a obtener raíz cuadrada de n que se obtiene en la estadística clásica cuando el P es fijo. O sea, que ese P que voy poniendo más información y más predictores, al darme información, realmente vuelvo a recuperar el raíz cuadrada de n consistente, la consistencia raíz cuadrada de n. Por supuesto, puedo tener cosas intermedias y tener cosas intermedias, pero no necesito más que el P sea menor que N. Muy bien. Yo no tengo idea de qué hora es. Muy bien, estoy bien. Muy bien. Entonces, bien, bárbaro. Este trabajo le gustó a los quimimétricos, porque, bueno, de alguna manera
no es que yo lo necesitaba, no lo necesitan, pero hay todo un área de path analysis que está totalmente en contra de usar PLS por estas mismas cosas. Es más, tienen una revista que tiene lo que se llama Rejection, que significa que si vos ponés la palabra PLS o usás el método PLS, te rechazan el trabajo de entrada, sin leértelo. O sea que les dio cosas. Ahora, bueno, uno nunca se conforma con estadística, y eso yo me acuerdo cuando la conocí a Andrea, que decía, no, pero yo solo pude probar la consistencia y no la distribución asintótica. Y yo decía, ¿para qué? ¿Por qué tanto fanatismo por la distribución asintótica? Y es por lo siguiente, la consistencia te dice el método es consistente, pero no podés hacer nada de la estadística que nos gusta, que es test de hipótesis, intervalo de confianza. Es como que a los estudiantes les decimos, no den nunca una estimación puntual solamente. Ustedes tienen que dar un intervalo de confianza, tienen que dar a poder hacer test de hipótesis. Bueno, si tenemos solo el orden de convergencia y no tenemos la distribución asintótica, no podemos hacer nada de eso. Y eso es lo que estamos trabajando ahora con Miguel y con Jerónimo, que es cuál es la distribución asintótica que tenemos, si podemos sacar de alguna manera la distribución asintótica, y lo más aún, si logramos, por supuesto, de alguna manera esto hay que estabilizarlo con la varianza a la normal 0,1, si de alguna manera podemos volver a tener el raíz cuadrada de n consistencia si yo tengo por lo menos regresiones donde son abundantes. Y eso es una cosa que estamos haciendo, estamos casi en lo último para d igual 1, o sea que es, bueno, algo muy básico, pero bueno, estas cuentas no son fáciles, al menos para mí, y la cuestión es, si hacemos esto, podemos poder hacer intervalos de confianza, test de hipótesis y muchas cosas más a partir de eso. O sea que eso es algo que estamos trabajando ahora. Y la otra cosa que quería contar, bueno, y eso porque la distribución asintótica, bueno, los estadísticos saben para qué, los no estadísticos es porque si no, no podemos seguir. Bueno, y además, no solamente porque sea lindo tratar de hacer esas cuentas. Y la otra cosa, lo que quería contar un poco, que estamos haciendo ahora, es a esto de la no linealidad. Y voy a contar cosas, un resultado que a mí me gusta mucho, que no tiene nada que ver con PLS, se pega un poco con PLS, pero que a mí me parece que deberíamos enseñarlo como de entrada, aún con la versión P fijo y N tendiendo a infinito. Y no sé por qué no tiene más repercusión. Es así. Yo estuve trabajando toda la charla con modelos lineales. Bárbaro. Modelo lineal. Bien, entonces tenemos, si no, vamos un ratito de nuevo a P fijo, viene tendiendo infinito, sabemos, enseñamos los alumnos, bueno, le enseñamos con P1, pero en el curso siguiente ya les enseñamos para P mayor que 1. Ese es lo mejor, aparte regresión lineal sigue funcionando bárbaro, o sea, bueno, puede sofisticar cosas, veo otras cosas, pero si P fijo es como una herramienta importante. Pero hay otra, y aparte es fácil de calcular. Pero hay muchas veces que los modelos son no lineales, ¿verdad? Son de esta forma, donde G o la conozco o no la conozco. Depende de una combinación lineal o mucha. Ahora el beta no voy a decir que es un vector, porque al poner una G, si esta G es una función que va a R, el beta podría ser no unidimensional, ¿no? Hasta ahí estamos, es un modelo no lineal. Y ya no lo enseñamos nosotros el modelo no lineal, pero bueno, pero hay un resultado que a mí me parece muy lindo de saber, que es la siguiente cuestión. Pues lo voy a plantear por lo que quiero hacer de PLS, pero voy a contar esto que es una cosa general. Supongamos que X tiene lo que se llama una propiedad de linealidad. Bueno, ¿qué significa linealidad? No lo voy a explicar, pero si es elíptica la distribución y muchas más, verifica la propiedad de linealidad. Continuidad. Piensen que las X son variables aleatorias continuas, por un rato. Bueno, y vamos a suponer que el beta es unidimensional realmente. O sea que esta G es una no lineal, pero ese beta realmente está en RP. No es que tengo varios. No es que la G es una función que va de RD, no es que depende beta 1 traspuesta de X, beta traspuesta de X. Vamos a suponer que depende solamente de una combinación lineal.
Bueno, entonces, eso sabemos, no, pero si no es lineal, vos haces el beta sombrerito, sigma a la menos 1, sigma xy, y eso no tiene nada que ver con el beta. No es cierto eso. No es cierto eso. Si la x tiene esta cosa lineal, si yo ahora hago un dibujo de la y, y acá pongo la beta sombrero que hice como si fuese lineal con el x, el dibujo este que voy a tener acá es el de la g. O sea, que el beta, porque lo que pasa es que si los x son, como les dije, tienen esa propiedad de linealidad, el beta no es sigma a la menos 1, sigma xy, pero sí una constante. No la sé la constante, pero una constante. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo un modelo no lineal, yo le aplico OLS porque es lo único que sé hacer, porque tengo muchos predictores, yo no sé si la I es... si yo tengo X muchos predictores, 5 o 6, quiero ver cómo la Y depende de X1, X5, yo sé muy bien por cálculo 2 que no puedo hacer Y versus X1, Y versus X2, Y versus X5, porque eso no me dice la historia completa. Pero si yo asumo que depende de esos 5 con una sola combinación lineal, realmente, y la X son continuas, son lineales, digamos, entonces realmente la beta es de esta forma. ¿Qué significa? Yo hago OLS, si el P es menor que N, o sea, esto es OLS, hago este gráfico, estimo la G y me voy a mi casa, o hago uno paramétrico y me voy a mi casa, y está bien hacer eso. Bueno, ¿eso por qué lo cuento? Porque ahora estamos en, bueno, entonces, ¿pero qué tiene que ver PLS con esto? Porque PLS es lineal y todo el mundo te dice, si no es lineal no te sirve para nada PLS. Pero bajo linealidad sabemos que tiene que ver con el EOLS, eso lo sabemos, pero bueno, no importa, es hasta ahí que podemos ir con PLS porque el beta, yo les dije, esto estuve suponiendo que era RP. Si el beta no está en RP y realmente necesito varios, en realidad este beta sombrero todavía me puede servir, es como una de las componentes que necesito. Vayamos a PLS, eso es una cosa que les quería contar. Yo no sé si a la gente que trabaja conmigo se los conté alguna vez, y aprovecho esta oportunidad para contárselo porque me parece muy lindo. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tengo, quiero usar PLS porque el P es menor que N? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que beta PLS se construía a partir del espacio de Krylov, que era hacer sigma, 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 sigma de a la menos 1 de sigma? O sea que el beta PLS es una combinación lineal de estos. No es todos, es una combinación lineal de estos. De una manera precisa, porque estoy en regresión lineal. A esto lo voy a llamar WD. Esta es una matriz de P por D. Bueno, lo que pasa es que bajo linealidad, o sea, si las X son lineales, linealidad en este sentido, cumple esta propiedad, lo que se puede probar que en realidad todo lo que necesito, este beta a lo mejor está en RP, es uno solo, no importa, pero hay un D, no sé cuál es, lo puedo hacer por cross validation, hay un D, o sea, este B pertenece a P por, vamos a ponerle S, no importa qué. Existe un D tal que si yo paro acá, no me voy a construir el beta PLS, sino que construyo esto, WD traspuesta por X. ¿Quién es esto? Esto está en RD ahora, ¿no? Bueno, lo que me dice la teoría es que en realidad el I depende de X, vamos a poner, sí, depende de X solo a través de estas combinaciones lineales. O sea, sigma traspuesta X, si quieren lo podemos escribir, sigma traspuesta sigma X de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que puedo hacer, fíjense, esto es casi PLS, pero no es PLS. Pero estos que son la base de PLS, no me tiento a hacer PLS porque sé que no necesariamente funciona. Pero yo me construyo esta base de Krylov y entonces hago esas combinaciones lineales. Si el D no es muy grande, no es complicado modelar y en función de eso. Acuérdense que el P puede ser que no lo puedo hacer, digamos. Y bueno, además,
otra cosa, una vez que yo tengo esto, yo sé que W de traspuesta X es todo lo que necesito de Y para Y, es todo lo que necesito de X para Y, o sea, es una función de esto, más error siempre. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo predigo? Si D es 1, sabemos, hacemos un gráfico y ya está, D2 también, D3 también, pero ya después se complica. Pero ahí hay una cosa que Cook se dio cuenta de esto hace bastante tiempo ya, que es, bueno, el cielo es unidimensional. En realidad, lo que yo puedo hacer es hacer, ustedes dicen, bueno, si no sabes cuál es la forma, yo puedo hacer regresión por núcleos, ¿no? No paramétrica. A Cook se le ocurrió otra forma de hacer regresión no paramétrica sin que tenga el problema de lo no paramétrico. Que de alguna manera él le pide, porque como estoy pidiendo ya la linealidad para que el teorema sea cierto, él impone algún modelo para esto y a partir de ahí puede hacer tipo de que el I sombrero sea como el viejo, lo que uno hace con núcleos, que es una combinación lineal de los I sub I. Pero estos pesos que pone acá tienen que ver con W de traspuesta X, no de una manera que tengo que elegir el bando de A, el ancho de banda, etcétera, etcétera. No, directamente se puede calcular a través de lo que uno propone como modelo. Bueno, estas son las cosas no lineales que hay, y esto era todo lo que yo le quería contar, y viste, Rodrigo, que no me pasé del tiempo. Y terminé la charla. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Lili. Aplaudimos un poquito y después pasamos a preguntas, ¿sí? Bueno. Muy buena, Lili. Espero que se haya entendido algo. Muy lindo, Lili. Muy lindo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pregunto Rodrigo, yo entonces. Rodrigo tiene ganas de preguntar. Yo pregunto, después pregunta Rodrigo. No, ese espacio que te genera el PLS, ¿cómo se puede ver intuitivo? ¿Qué sigmas? ¿Por qué potencias de sigma? ¿Qué es Bueno, eso? lo que no conté, sí, no sé, pero esto, lo que no conté, que cuento siempre, que a mí me encanta, es lo que más me gusta, no es un resultado mío para nada, pero me gusta, es lo que más me gusta de esto, es algo que se dieron cuenta, Helan, que fue un tipo que habló con modelo, lo fue a visitar a Cook porque Cook estaba haciendo una cosa que se llamaba modelos en envelope, y le pareció, por una cosa que ya te voy a contar ahora, que tenía que ver con esto, y ellos descubrieron esta siguiente cuestión. Vos tenés el modelo este igual a beta traspuesta X más error. Lo que se había dado cuenta, o sea, yo te dije que beta era ese espacio, W, se puede escribir así, W traspuesta sigma W a la menos 1, W traspuesta sigma, donde esto sustituye a la sigma inversa. Tiene que ver, o sea, pensarlo de la siguiente manera, no sé, estoy inventando ahora, el W es este, sigma, 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 sigma D menos 1. Vamos a hacer que supongamos que D es 1. D1 significa que beta, ¿quién es? Sigma, sigma traspuesta, sigma, sigma, todo esto es un numerito. Sigma traspuesta, sigma. O sea, todo esto es un numerito. ¿Estamos? Sí. O sea que beta es un numerito por sigma. Pero el beta, a la vez, fíjate, acordate que sigma a la menos 1, sigma la población. O sea que despejando te queda que sigma, sigma es una constante por sigma. O sea que te está diciendo que sigma es un autovector de sigma chiquita, es un autovector de sigma grande. ¿Está? ¿Está? Entonces, eso ya se había dado cuenta Helan. Y Helan vio que Cook estaba hablando de un autovector de quién, de esta matriz de covarianza. Cook estaba haciendo otras cosas. Pero ahí, cuando empezaron a trabajar, se dieron cuenta que en realidad sigma W, esto ahora es W por una matriz A. ¿Qué quiere decir? Que W, si vos tenés esto que se llama espacios invariantes, y esto de P por P y esto de P por D, no me diga cómo se pregunta, porque es muy complicado esto, y es tan lindo el resultado.
El W, escuchá, es combinación lineal exactamente de autovectores de sigma. De exactamente de. Vamos a suponer que los autovectores son dos diferentes. O sea, no son autovectores de sigma. Este sí, yo te lo conté ahí, sí, pero si ya de la dimensión mayor no es cierto. Pero están generados por los autovectores de sigma. Entonces ellos probaron que si el modelo PLS anda es porque sigma es que sigma se puede dividir esto en algunos autovectores más, esto siempre se puede hacer, ¿no? Pero que hay D de ellos, esto es de P por D, hay D de ellos que te generan beta, o sea que beta es gamma por algo. O sea que hay D autovectores de sigma que te generan todo. Obvio que siempre es cierto este modelo, porque si el D es P es cierto, ¿no? O sea, eso es cierto siempre. Pero ellos se dieron cuenta de eso. ¿Esto por qué? Te lo puedo explicar más, ¿sabés quién? Mira, a ver si yo entendí algo, pero si Pedro no está dormido, puede ayudar en esto. Fíjate una cosa, vos querés hacer mínimos cuadrados. O sea, mínimos cuadrados, ¿qué es? Si vos querés pensar, es el beta es sigma, o sea, sigma beta es sigma. Vos querés resolver esta ecuación. Pero la querés resolver vía mínimos, la querés resolver esta ecuación en beta. Beta es tu incógnita. ¿Estamos? Sí. Vos la querés resolver. ¿Qué hacen los analistas numéricos? No hacen la inversa, jamás. ¿Qué hacen? Un gradiente conjugado para resolver esto. Y cuando se gradiente conjugado, lo que hace, en realidad, gradiente conjugado tiene dos bases, ¿no es cierto? Una base y otra base. Y gradiente conjugado está bueno porque te haces un elementito como si fuese el sigma y enseguida sacás quién es beta. Beta 1 es tanto. Después haces una dimensión más y haces beta 2, es una update de beta 1. ¿Estamos? Y así. Eso lo hacen los analistas numéricos. Ahora vos me decís, en los algoritmos que yo te mostré, el beta no se hace así. El beta, vos obtenés toda la base y después el beta es esto. Pero si vos mirás que es una cosa y la otra, si vos hicieras lo que hacen los con gradiente conjugado, obtenés la misma solución. Porque están sacando esa base. Y si vos mirás los dos algoritmos, impulso y simple, que son los más usados, son las dos bases. Gradiente conjugado saca dos bases. No sé por qué. Pedro me explicó por qué hacen dos bases. Hacen una, pero la otra es más. No sé. Bueno, no sé. La cuestión es que esas dos bases, una es la base que se hace en impulse y la otra es simples. ¿Estamos? Pero Wall al final, Wall y simple lo hizo otro. Ya me voy a acordar el nombre. Lo hacen al final, no van haciendo update de la solución. Pero entonces, al final del día, lo que hace eso es querer solucionar, es encontrar la solución a este problema. Y si vos terminaste en D, es porque en realidad la sigma, la matriz, que sería la matriz A para ellos ponen a X igual a B, esa matriz en realidad se podría probar que son los autovectores, que son los primeros autovectores de... O sea, si la solución es exacta, digamos, son los primeros, son algunos de autovectores, no los primeros de eso. Pero no sé si te respondí. Para mí todavía hace poco que me di cuenta de todas estas conexiones. Para mí todavía es una maravilla como Wall se dio cuenta, cómo es igual a gradiente conjugado, no sé, es todo increíble. Gracias, Lili. ¿Y Rodrigo, te solucioné todos los problemas? No, me quedan más dudas todavía. Te hago una pregunta. El tema de cuando agarrás no linealidad, en realidad no hay PLS no lineal, sino que agarrás esta base para hacer alta dimensión, pero no es estrictamente no lineal, ¿no? O sea, no es estrictamente PLS no lineal. Sería que utilizar la misma idea. No lineal, PLS no lineal se lo llama a muchas cosas y a nada, porque PLS no lineal creo que se llama, hago el beta de PLS y después hago algo no lineal. No hay mucho que yo sepa. Lo que hacen ahora, bueno, que Fabricio es un experto en esto que estaba ahí, ellos hacen redes neuronales, etcétera. Pero no
no hace más, no es PLS exactamente eso. Por más que lo ponen en el mismo contexto, no tiene nada que ver con PLS. Hacen redes y a veces, que yo lo quiero convencer, ellos hacen redes así. Tienen los datos, hacen componentes principales y después hacen redes sobre las componentes principales, porque hay algún autor que dice que las componentes principales es mejor que usar estas componentes PLS, porque vos podrías tomar estas componentes PLS y después hacer redes neuronales sobre esas, ¿no? Digo, si yo te digo que el teorema este es cierto, vos agarras las combinaciones y después hacer lo que quieras, hacer redes, hacer no paramétrico, hacer lo que inventó Cook, lo que quieras. Pero, bueno, yo ya lo voy a convencer a Fabricio que en realidad, vamos a probar que en realidad es esto lo que tienen que usar en lugar de usar componentes principales. A lo mejor el problema es cómo sacás el D. El D siempre, lo que hacemos ahora es hacer con validación cruzada, porque no sabemos ni qué converge esto cuando P y N converge infinito, porque todo lo que hicimos de P y N convergiendo infinito nos sirve para esto. Digo, porque nosotros usamos el modelo fuertemente. Bueno, en componentes principales también tenés que dar el número de D, digamos. Tenés forma fácil de verlo hasta qué punto, pero digamos, también lo tenés que elegir, pero como no mirás la respuesta, hay otras cosas de hacer cuando la varianza es del 95%, al menos hay algo que la gente tiene, yo no digo que esté bien o no, pero hay algo que la gente de donde se agarra, digamos, eso. Bárbaro. Y yo quiero preguntar una cosa más. Y eso que dijiste antes de los problemas con penalidad, ¿no? Que planteaste algo de penalidad. ¿Se pega algo con todo esto? Y esto es todo al revés. Es la teoría, nosotros somos anti-esparcistas. Ajá. Estamos por la abundancia. ¿Qué sé yo? A mí eso de sparsity de Ralo me gusta, me parece lindo. Aparte tiene una teoría muy linda atrás. Pero bueno, no sé, ahora, viste, uno trabaja en algo, trabaja en lo que le sale también. Y bueno, agarramos esto, me parece un poco porque andaban las simulaciones y funcionaba tan bien y era una intriga, que era lo que pasaba. Lo que pasa es que tiene que todavía haber ideas más nuevas para hacer pruebas para que esto pueda probarse con esto no lineal y todo eso. Se necesitan nuevas ideas de qué hacer. Es muy complicado por la predicción, porque todas las cosas, yo creo que en estimación no es consistente el beta, pero sí en predicción, o al menos no es consistente así, beta sombrero menos beta se va a cero, es beta sombrero menos beta, traspuesta, sigma, o sea, en la norma de sigma sí, pero se necesitan ideas nuevas, y nosotros no tuvimos muchas ideas nuevas, sino que fue trabajar en hacer las varianzas, no sé, es como un trabajo muy, muy técnico de calcular muchas esperanzas, varianzas, qué sé yo, pero faltan ideas nuevas para poder agarrar estos problemas asintóticos, ¿no? O sea, cuando es esparso, cuando es ralo, ya hay herramientas para probar esas cosas. Herramientas más nuevas, donde si vos querés probar que algo es ralo, usá esa herramienta para probarlo. Acá no hay herramientas todavía. Ahora, ¿sabés que hay herramientas? Nosotros primero hicimos este trabajo con modelos lineales, pero hace muchos años, con modelos con OLS. Cuando OLS, a pesar que P menor que N, es consistente en la predicción. Tenemos un trabajo viejísimo de eso. Y ahora hace un año, he visto varios trabajos en ese mismo de linealidad. ¿Saben por qué quieren eso? Porque la idea es, vieron que las redes neuronales funcionan. Cuando el P es grande, vieron que funcionan. Y no ponen ceros, funcionan. Y la idea que está atrás de eso es mirar los modelos lineales. Y si uno mira esos trabajos, no hay nada de redes, resultados, pero sí en modelos lineales donde usan eso que yo te digo, que es que lo que pasa es que las X que estás poniendo están dando información. Entonces están acumulando información. Pero tampoco es que haya muchos, yo no miré últimamente, haya muchas como ideas de nuevo nuevas, que uno puede empezar a pensar, esta idea la tengo que usar para probar estos casos más generales, ¿no? Bueno, eso. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Andrea, ¿qué tal? Lili, ¿puedo hacer un par de comentarios? Sí.
desde el otro Sí, bando. él sabe. Yo no puedo ni decir las palabras. Más o menos, toco de oído desde lo matemático, pero bueno, ahí estamos en la interfase, siempre la quimiometría. No, un par de comentarios. Primero, respecto a lo que comentaba Rodrigo de PLS no lineal, hay descriptos, variantes. Yo nunca he explorado demasiado, pero hablan de un kernel PLS, de una variante cuadrática. Digo, por si quieren ahondar Sí. en eso. Desde el punto de vista quimiométrico, el problema es que cuando uno asume en general la función no lineal que gobierna la relación entre la X y la Y es desconocida. Entonces, si uno tiene una función rara y trata de ajustar un modelo paramétrico donde tiene que asumir una función en particular, por ahí eso nos limita. Por eso nos vamos a las redes, digamos. Porque esa función no la conocemos y no necesariamente va a ser un cuadrático, por ejemplo. ¿Sí? Sí, y lo sí. otro que te quería consultar, cuando vos hablas que las predictoras son lineales, te referí, nosotros hay una palabra que usamos mucho en quimiometría que es la bilinealidad para un arreglo de datos matriciales, que es que vos podés describir el total de puntos de esa matriz por un conjunto chico por un par, perdón, sí, por pares de vectores linealmente independientes, digamos. Eso es lo que nosotros llamamos bilinealidad. Vos hablaste de predictores lineales, no sé si será lo mismo. No, sí, linealidad es esto. Lo voy a decir. Yo tengo la cuestión esta. Yo parto que Y depende de X, ¿no? Que depende de X solo de ciertas combinaciones lineales, ¿no? Voy a llamar alfa traspuesta X, pero esto es alfa 1, X, alfa... Estás compartiendo. Perdón. ¿No estoy compartiendo? Bueno, déjenme compartir entonces, perdón. Te voy a contar, o sea, esto tendría que poder hacerlo un poco más, vamos a ver si me sale, decirte la idea. Cuando los predictores son elípticos, es cierto, para decirte algo. Cuando los predictores son elípticos, es cierto. Pero la definición es esta. Vos estás suponiendo que Y depende de algunas combinaciones lineales. No sabes quiénes son. No estoy diciendo nada. Depende, o sea, en el sentido de que Y vos no vas a necesitar todos los X, sino algunas combinaciones lineales. Entonces se dice que X es lineal en eso, esto lo voy a llamar alfa traspuesta X, esto es de D. Si X dado alfa traspuesta X, la esperanza depende de alfa traspuesta X, linealmente. O sea, es una definición más estadística. Si las X son normales, esto es cierto para cualquier combinación alfa. Si las X son elípticas, es cierto para cualquier alfa. ¿Estamos? Ahora, si la X no es elíptica, no es normal, pero para esa combinación lineal que no la conoces, o sea que es rara, si es lineal, entonces el teorema es cierto. Eso es un teorema ya cierto para OLS, que es lo interesante. Por eso, Cook con otro tipo más, estuvieron trabajando bastante tiempo. Ese resultado es de Hall, pero del 90 o antes, quizás el 80, capaz antes. No sé por qué no es un resultado conocido, porque la verdad es que uno tiene que hacer revisiones no lineales y a veces hace eso y le queda bárbaro, eso hace el beta sombrero y estoy hablando P fijo. Entonces ellos estuvieron trabajando mucho con otra gente en ver cómo, si vos tenés predictores cualesquiera, cómo hacer una transformación para convertirlos en lineales, en el sentido de que, y él tiene unos resultados lindos de eso, que no está implementado en R, pero sí en ARC, en lo que él usó, donde es eso, cómo linealizar en ese sentido los predictores. Entonces después podés usar, porque él después trabajó mucho en cosas no lineales, y eso sirve un montón. No sé por qué no es una cosa que no lo aprende si hace 3 o 4 estadísticas, no lo puede aprender, porque es algo, lo no lineal aparece un montón, ¿no? Y a veces tenés unos problemas donde haces eso y ya está. Es como, a mí me gusta mucho ese resultado, y cada tanto me lo olvido y cada tanto vuelvo a contarlo porque me lo quiero acordar yo de alguna manera. Pero es esa la linealidad. No, la bilinealidad me parece claro, no, es otra cosa a lo que se refieren. Sí, es otra definición. Otra cosa, sí. Sí, linealidad es tantas cosas que... Sí, muy buena charla, gracias. Nada. Bueno. ¿Alguna cosa más? Bueno, muchas gracias por esto y por la invitación. Nos vemos. Bien, Lili. Gracias.
Estás aprobada, te Lili, dice. muy linda. Los aplausos no salen bien porque el Zoom selecciona uno solo. Yo te necesitaba para que cuentes esto de que a mí me gustó tanto y no volví a insistir con eso de los algoritmos, de que es gradiente conjugado. A mí me parece tan lindo eso. Pero bueno. Bueno, nos vemos en un rato, Pedro. Un rato con la clase. Chao, gente. Bueno, Lindo de escucharlo. adiós. Mirá los comentarios, Lili.